José Flores, quien tiene el mensaje del día de hoy. Hermanos, muy buenos días. Nos mantenemos de pie un momento más porque vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo de reflexión. ¿Sí? Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en tu casa, este tiempo para recordar que nuestra alabanza es solo para ti, recordar tus grandes obras, recordar las maravillas que estás haciendo continuamente en nuestras vidas, recordar que tu amor ha llegado a nuestras vidas, tu perdón, tu gracia, tu misericordia, pero entender también que nuestras vidas deben ser guiadas por tu palabra, Señor. Y eso queremos para nuestra vida personal, matrimonial, familiar, para nuestra vida de iglesia y para nuestra vida también hacia afuera, hacia la sociedad. Guíanos, Señor, en este tiempo de reflexión, que podamos entender tu palabra y sobre todo, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nos ubicamos entonces en Efesios capítulo 5, del verso 25 al verso 29. En realidad, hoy debimos, por orden del pasaje de Efesios que trata sobre el tema de matrimonio, debimos haber tocado el verso 21 al verso 24, la sumisión de la esposa. Pero hoy vamos a invertir, porque la próxima semana vamos a tocar la sumisión de la esposa. El día de hoy vamos a hablar de la sumisión del esposo. ¿Están de acuerdo los varones? ¿Sí? Espero que sí. La sumisión del esposo. Efesios capítulo 5, versos 25 al verso 29. Ya hemos escuchado la lectura bíblica y antes de comenzar a desarrollar la reflexión, quiero recordar algo que mencioné la semana pasada y que por cuestión de tiempo no expliqué quizás con la debida calma. Avance, 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 avance. No, a la diapositiva 7 y la siguiente. Aquí estamos. Quiero que recordemos y tengamos en claro la palabra sumisión o sujeción. En el verso 21 nos dice el pasaje en Efesios capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es importante entender, ya que estamos hablando de la sumisión mutua en el hogar, es el tema que estamos desarrollando durante este mes, es importante tener en claro lo que significa esta palabra sumisión o sujetarse. Como ustedes saben, nuestras Biblias, al igual que otras versiones, han sido traducidas del idioma griego. Y esta palabra sumisión, que es la única que voy a hacer una definición un tanto exacta o lo más exacta posible, viene de una palabra griega, hupotazo. Esta palabra griega hupotazo significa estar bajo de algo, o estar sometido, o estar sujeto, o estar sumiso a algo o a alguien. Pero en el pasaje que está aquí en Efesios capítulo 5, verso 21, esta palabra someteos viene exactamente de este verbo hupotazo. Y en este pasaje indica que los creyentes deben participar de esta acción. Es decir, los creyentes deben estar sometidos, los creyentes deben estar sumisos o los creyentes deben sujetarse. Pero como ya hablamos la semana pasada, tomando
Efesios capítulo 5, verso 15 hasta el 20, habíamos dicho que si uno quiere disfrutar o aplicar la sumisión mutua en el hogar, es necesario que primero haya una sumisión a Dios. Los que estuvieron la semana pasada pueden recordar junto conmigo. Si yo quiero que en mi hogar se practique la sumisión de la esposa, la sumisión del esposo, la sumisión de los hijos a los padres, es necesario que en primer lugar haya una sumisión hacia Dios. Esa es la base. Y justamente de eso hablamos la semana pasada, tomando como base Efesios capítulo 5, verso 15 al verso 20. Y una de las cosas que habíamos dicho sobre estar sumisos a Dios o estar sumisos a Él era que una vida de sumisión a Dios es una vida que se caracteriza por estar bajo el control o bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y una de las cosas que ocurre cuando un creyente está bajo el gobierno, el control, la dirección del Espíritu Santo, es que justamente va a tener la capacidad de estar sumiso, de estar sujeto a otros, en este caso a la esposa, al esposo, o también la relación entre padres e hijos. Entonces, esta palabra que aparece en el verso 21, someteos, no es una palabra suelta, es una palabra que está relacionada con todo lo que Pablo está diciendo antes y con todo lo que Pablo empieza a decir a partir del verso 22 sobre las relaciones entre esposos y también más adelante las relaciones entre padres e hijos y aún las relaciones entre siervos y amos, hasta el capítulo 6, verso 9 exactamente. Esta palabra hupotazo entonces indica una acción en la cual los creyentes deben participar, pero pueden participar cuando están siendo llenados en el Espíritu Santo. Pero hay algún detalle interesante. Cuando el pasaje habla de que los creyentes deben hablar en el verso 19 entre ellos con salmos e himnos y cánticos espirituales, cuando el pasaje habla en el verso 20 que deben estar dando gracias por todo a Dios, son acciones que el creyente debe realizar de manera activa. El creyente mismo las debe realizar por su propia cuenta. Pero cuando llegamos a este verso 21 es una acción pasiva. Eso quiere decir que alguien al creyente lo lleva a cumplir la acción, lo lleva a estar sumiso. En realidad, una mejor forma de traducir este verso 21 sería en la primera parte, sean o estén siendo sometidos unos a otros. Eso quiere decir que alguien fuera del creyente lo lleva a estar sumiso hacia los demás. Y podemos entender por lo que el pasaje dice antes, que es una vida sometida a Dios, es una vida bajo el gobierno del Espíritu Santo, lo que puede llevar al creyente a estar siendo sometido o estar sumiso o estar sujeto hacia el otro, al esposo, a la esposa o entre padres e hijos. Podríamos entender que es el Espíritu Santo, es el gobierno de Dios en nuestras vidas el que nos puede dar la capacidad de estar sumisos hacia el otro. Con esto que quise aclarar, para ir entendiendo un poco más, voy a entrar a desarrollar ya el verso 25 al verso 29. Vamos a hablar entonces de la sumisión del esposo. ¿Puede avanzar, por favor, a la siguiente? La sumisión del esposo. Una diapositiva más. Ajá, aquí está. ¿En qué consiste la sumisión del esposo? Cuando ya empezamos a leer del verso 25 en adelante, podemos empezar a decir que la sumisión del esposo es, en primer lugar, amar como Cristo.
Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí tengo una buena noticia para los varones, esposos. Esta palabra amad es un mandato, no es un consejo. Para los creyentes no es algo opcional, es un mandato. Pablo está dando una orden, maridos, amad. En realidad debería decir, ustedes amen o ustedes deben estar amando. Es una acción en tiempo presente. Eso quiere decir que el creyente debe estar realizándola continuamente, cada día. Cada día de su existencia, cada día de su vida matrimonial, el creyente debe estar amando, así como Cristo amó a la iglesia. De esa manera debe estar amando a su esposa y debe entenderlo como un mandamiento. Y eso es algo que va a chocar contra nuestros prejuicios, va a chocar muchas veces contra nuestras creencias acerca del amor. Porque si nosotros salimos a la calle y hacemos una encuesta sobre lo que es el amor, mucha gente va a usar sobre todo la palabra sentimiento para definir lo que es el amor. Y usted va a encontrar muchos jóvenes y aún personas mayores que van a empezar diciendo es un sentimiento y puntos suspensivos, y ahí van a decir otras cosas. Pero generalmente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se empieza a definir el amor como un sentimiento. Y hay lugar para el sentimiento. No es que el sentimiento está vetado por Dios, pero hay que entender que el amor que Dios pide a los creyentes, en este caso para la vida matrimonial, hacia la esposa es un mandato. Eso quiere decir que el creyente está llamado a amar a su esposa aun cuando no sienta hacerlo. Y hay que empezar a romper ciertos conceptos y abrirlos según el concepto de la palabra de Dios y entender que los esposos tenemos el deber, tenemos el mandato de Dios de amar a nuestras esposas. Aun cuando hayan pasado los años, aun que quizás te casaste muy enamorado o no lo sé, eso lo sabes tú mejor que yo, pero ves que han pasado los años y la esposa ya no tiene la misma belleza de hace 10, 15, 30, 50 años, así ya se haya puesto un poquito más arrugada y un poquito más renegona. El mandato del Señor no cambia. Continuamente el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Están de acuerdo, hermanos, varones? Qué bueno. No se escucha, dice la hermana. Quiere que respondan en voz alta. Amén, dice mi hermano. Muy bien. La sumisión del esposo consiste entonces en amar como Cristo amó a la iglesia. Pero el pasaje nos dice algunas cosas más. ¿Cómo es este amor? Avanzamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. La sumisión del esposo es amar como Cristo con amor sacrificado. El verso 25 nos dijo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que en algún momento de la historia, Cristo hizo algo concreto, algo histórico por su iglesia. Y fue justamente morir en una cruz. A esa clase de entrega sacrificial, extrema, estamos llamados los esposos hacia nuestras esposas. Por eso el pasaje dice, así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Eso es un amor sacrificado. De hecho, es un amor aun cuando no tengas ganas, aun cuando haya enfermedad,
aun cuando haya problemas económicos. Pero este amor sacrificado que Cristo tuvo por la iglesia tuvo también un propósito. En el verso 26 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo no murió por la iglesia con un complejo de mártir. Él murió con un propósito específico. Bueno, hay varios propósitos, pero aquí Pablo nos menciona un propósito muy importante: para santificarla. Y si esto lo queremos aplicar a la relación del esposo hacia la esposa, en la sumisión que el esposo está llamado a tener, mostrando amor, así como Cristo por la iglesia, tendríamos que decir que el esposo tiene la tarea o tiene el rol de procurar la santidad de la esposa. Ay, gracias. Entonces, nuestra tarea como esposos es procurar también la santidad de nuestra esposa. Es decir, debemos procurar todo lo posible para que nuestra esposa también disfrute de una comunión y una relación personal con el Señor. Tenemos que tener en claro los esposos que nuestro rol como maridos, como esposos, no es solo un rol económico de cada semana o fin de semana o cada quincena o cada fin de mes, traer el dinero y decir aquí está para el gasto. Hay que hacerlo, eso es parte de nuestras tareas, pero no es solamente eso. Tenemos un rol pastoral, un rol sacerdotal, un rol espiritual. Es nuestra responsabilidad, si nuestra esposa está desanimada, quizás está resentida por algo que puede haber pasado en la iglesia o en cualquier otro ámbito, es nuestra responsabilidad guiar a nuestra esposa a la reconciliación, al perdón. Es nuestra responsabilidad orar con ellas. Es nuestra responsabilidad cuando ellas ya no quieren venir a la iglesia. Es nuestra responsabilidad pastorearlas. Es nuestra responsabilidad orar por ellas. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para que ellas también disfruten de una comunión, de una relación personal con Dios. En eso consiste, en resumen, podemos decir, el amor sacrificado, el amor santificador que el esposo debe tener por la esposa. ¿Cuántos aprobamos el examen? Es harta chamba, ¿no? Porque a veces nosotros mismos no queremos venir a la iglesia como varones, ¿no? Porque nosotros mismos luchamos con nuestras debilidades. Y entonces, ahora tengo que cargar con mi esposa más. Yo mismo estoy a las justas. Pero por eso, hermanos, otra vez volvemos al punto. Nuestra vida tiene que estar continuamente sometida a Dios. Si el esposo, si nosotros como esposos buscamos continuamente la presencia de Dios, tenemos una relación fluida con Dios, en medio de las dificultades, en medio de lo que pueda pasar en la vida, mantenemos esa relación. El Señor va a llenar nuestras vidas, el Señor nos va a dar la fortaleza y nos va a alcanzar y aún nos va a sobrar para ser una bendición para nuestras esposas y ser una bendición para nuestro hogar. ¿Y es un amor sacrificado? Sí. Más adelante explico algunas cosas más sobre el amor sacrificado. Pero es también un amor perfeccionador. Al verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tiene relación con lo anterior, pero podemos añadir que hay un propósito de Cristo al morir por su iglesia, y es un propósito de que la iglesia sea una iglesia gloriosa, sea una iglesia radiante, sea una iglesia cada vez más perfecta, que pueda llegar al final de los tiempos y que los creyentes como iglesia puedan presentarse delante de Él perfectos, completos. Y bueno, al final
Vamos a llegar a eso cuando Cristo vuelva por segunda vez y transforme nuestros cuerpos de pecado en un cuerpo glorificado semejante al de Él. Pero ¿cómo lo relacionamos con la vida matrimonial? ¿Cómo lo relacionamos en ese rol que nos toca o nos corresponde como esposos? También tenemos que pensar que Dios nos ha llamado a tener un amor perfeccionador hacia nuestra esposa. ¿Y qué significa, para no entrar a muchos detalles, tener un amor perfeccionador? No un amor perfeccionista, sino un amor perfeccionador. Un amor que busca que la esposa crezca, que la esposa madure. Entonces nuestro rol es procurar el crecimiento de nuestra esposa. Somos responsables de poner el techo a nuestra esposa. Si usted quiere que su esposa se quede así chiquita, usted le pone el techo. Pero si usted quiere que su esposa crezca, usted tiene un rol: procurar el crecimiento de su esposa, un rol perfeccionador. Hermanos, es lamentable cuando en un matrimonio el esposo está en un afán de crecer, de madurar, de avanzar en la vida espiritual, también en la vida secular. Está estudiando, ya tiene el bachillerato, tiene la maestría, tiene el doctorado, pero la esposa se quedó allí, no creció. ¿Quién es el responsable? Mi rol como esposo es procurar que mi esposa también crezca como yo, en todos los aspectos de la vida, en el aspecto espiritual, también, ¿por qué no?, en el aspecto profesional, en el aspecto como persona, en el aspecto social. Yo tengo un rol perfeccionador hacia mi esposa, tengo que procurar su crecimiento. Y qué lindo es cuando vamos creciendo ahí a la par, ¿no? Qué lindo es eso. Hermanos, entonces la sumisión del esposo es amar como Cristo amó a la iglesia. Esa es nuestra sumisión, con amor sacrificado y con amor perfeccionador. Pero hay algo más. Uy, estoy usando al revés. ¿Ya? No. Para atrás y ahí está. Era apretar más fuerte. La sumisión del esposo es amar como a sí mismo. Verso 28 al verso 29. No sé si alcanzan a ver la imagen que está allí. ¿Cuántos años le echan a esta pareja? ¿Pueden ver la imagen ahí? ¿Cuántos años más o menos ustedes le calculan a esta pareja? 95. Wow. Pero ya es avanzada edad, ¿verdad? No sé, 70, 80, quizás. Entonces, si ellos tienen 70, 80, quizás una vida de casados, no sé, 40, depende, ¿no? Pero de hecho son personas, son dos esposos. Lo interesante, el comentario que yo encontré debajo de esta imagen es que es una pareja, efectivamente, son casados, muchos años. Pero ¿saben cuál es el detalle? Es que la esposa sufre de Alzheimer. Por eso vemos que el esposo tiene que darle su bebida, su mate, su té a la boca. Porque el Alzheimer es una enfermedad terrible que no solo va anulando las capacidades intelectuales de la persona, sino que aún las capacidades físicas. Poco a poco la persona que sufre esta enfermedad empieza incluso a olvidar cómo se come, cómo se agarra la cuchara y para qué sirve una taza. Entonces, por eso cada vez hay que ayudarles más y más. Me gustó el comentario y eso es en realidad, creo yo, parte de amar como a uno mismo a la esposa. Por cierto, llegar a esa edad, llegar en una situación así, es maravilloso, es un ideal. Pero lo cierto es que en la vida práctica, muchas veces, en la vida en general de muchas personas, no necesariamente sucede así.
Cuando nos casamos decimos, o la fórmula matrimonial que usa el ministro es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces, pero encontramos lamentablemente que hay casos que ha sido hasta que las deudas los han separado, hasta que la belleza física los ha separado, hasta que la rutina los ha separado. Y muchas veces guiados por el egoísmo, muchos esposos y también esposas, por cierto, abandonan a sus esposas o a sus esposos. Pero en este caso estamos llamados los esposos a amar como a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si tú eres el que tiene Alzheimer? Esposo, varón. ¿Qué quisieras tú de tu esposa? Que te acompañe hasta el final de los días, que esté contigo, que te apoye. De hecho, desearíamos eso. Pero el asunto es que cuando yo amo como a mí mismo, entonces estoy dispuesto a hacer lo mismo por la otra persona. Y creo que este varón, este caballero, este esposo entendió esto. La sumisión del esposo es amar como a sí mismo. El verso 28 al verso 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La sumisión del esposo entonces es amar como a sí mismo. Pero ¿en qué consiste este amor? Vamos a decir algunas cosas más. Tiene que ser con amor sano. Hay algo interesante, hermanos, que necesita explicar un poco. El pasaje dice, el que ama a su mujer al final del verso 28, a sí mismo se ama. El verso 29 nos da una razón, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que bueno, solo esa parte, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Pero interesante, yo encuentro que hay mucha gente que parece que viviese como aborrecería su propia salud, su propio bienestar, ¿no? Por ejemplo, el esposo cuando, hablando de un esposo, bueno, que vive, digamos, lejos de los principios de Dios, que juerguea cada fin de semana y malogra sus riñones, malogra su hígado. Y uno diría, pero él, ¿cómo va a amar como a su mismo cuerpo? Entonces también tiene que llevar a su esposa a juerguear y los dos juntos deben malograrse los riñones y trasnochar y malograrse el hígado. Porque uno no puede entender cómo él puede amar como a su mismo cuerpo, cómo él parece que aborrece su cuerpo porque lo maltrata y así también tiene que amar a su esposa, ¿no? Parece que el pasaje nos llevaría a esa idea, o sea, porque dice que debe amar como a sí mismo y porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Pero lamentablemente hay mucha gente que vive como que si aborrecería su propia salud, porque no lo cuida, porque no se va a un chequeo médico y es más, comete excesos con su salud. No solo hablemos de gente que está dada al alcohol, de repente comes o se come cosas que no debería comer. Y entonces hay en la alimentación, en los hábitos, de repente no duerme las horas suficientes. Y uno diría, así tiene que amar a su esposa. Y ese esposo parece que aborrece su cuerpo, parece, y así tiene que amar a su esposa. Tiene que llevarle también a trasnochar, tiene que llevarle también a no descansar bien, a no alimentarse bien, a descuidar la salud. Hermanos, ahí es necesario que aclarar que este amor sano, que normalmente debería funcionar en la manera que Pablo está mencionando, solo es posible en Cristo. O sea, solo es posible cuando la vida de la persona, del esposo, está gobernada por Cristo. Entonces sus principios de vida, su conducta, sus hábitos, sus costumbres, son las costumbres de un hombre lleno del Espíritu Santo, con un carácter templado, con dominio propio, ¿no? Donde está lo que justamente el pastor Máximo estuvo tratando el mes pasado, ¿no? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, fe, esperanza, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿no? Contra esas cosas no hay ley, dice Gálatas. Entonces, cuando la vida está así gobernada, entonces en ese sentido uno puede amar como a su mismo cuerpo y puede
cumplir lo que Pablo está mencionando aquí de manera correcta, porque si no vamos a ir al exceso, entonces no vamos a entender bien el pasaje y vamos a decir, bueno, entonces aquel hombre o aquel casado o esposo vive como si aborrecería su cuerpo, entonces así va a amar a su esposa. No, aquel hombre que está viviendo así en excesos, que parece que aborrece su cuerpo, necesita tener a Cristo gobernando su vida, y cuando Cristo gobierna su vida, sus costumbres, sus hábitos, todos los aspectos de su vida, entonces sí está capacitado y ahora sí puede amar a su esposa como a su mismo cuerpo, de una manera sana, una manera correcta. Y al final el verso 29 nos sigue diciendo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. No quiero que nos compliquemos mucho con esto. La sumisión del esposo es amar como a sí mismo, entonces dando lo necesario para el bienestar de su esposa. Dando lo necesario para el bienestar de la esposa. ¿Y cómo? El pasaje mismo dice sustentando y cuidando a la esposa. ¿Y qué significa sustentar según lo que Pablo está diciendo aquí? Interesante. Los dos verbos o las dos acciones que pide Pablo, sustentar y cuidar, están relacionadas al rol que cumple una mamá. Interesante. O sea, el esposo, así como varón, como se cree, macho alfa, dicen algunos, ¿no? Así con sus pantalones bien puestos, su correa bien amarrada, ¿no? Está llamado a tener una actitud maternal hacia su esposa. O sea, un cuidado, así como una madre cuida a su bebé, lo acaricia, lo baña, lo mima, lo protege, que no le dé aire, que esté bien cuidadito, ¿no? Con esa actitud, con ese amor tierno, con ese amor maternal, el esposo debe amar a su esposa. Y si tú estás entendiendo esto, estamos entendiendo esto como esposos, yo creo que muchos de nosotros deberíamos pedirle perdón hoy día a nuestras esposas. Porque muchas veces somos ásperos, toscos con nuestras esposas. Cuando dice sustentar, dice cuidar, alimentar, criar. O sea, otros sinónimos de este verbo sustentar es cuidar, alimentar y criar. ¿Ah? A eso estamos llamados los esposos, a cuidar de nuestra esposa de manera íntegra. Su bienestar espiritual, por supuesto, pero también su bienestar físico, su bienestar emocional, su bienestar intelectual también. ¿Cuántos hemos acompañado a nuestra esposa a su cita con el médico, por ejemplo? ¿Ah? Me siento, y yo muchas veces tengo que hacer, como dicen, un mea culpa, porque en algunas ocasiones he tratado siempre de acompañar a mi esposa, pero en otras ocasiones no he podido. Pero qué diferente es cuando la esposa se siente mal y el esposo le dice, bueno, ¿y por qué no vas al médico? Corre al médico. Pero qué diferente y qué lindo pregúntale a su esposa es cuando usted le dice, mi amor, ¿te sientes mal? Vamos al médico. Vamos. Eso es cuidar, ver el bienestar físico, el bienestar emocional. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Con qué palabras? Ya se hizo mayor, ahora le dices vieja, ¿ah? O cómo le dices mi amor, preciosa, mi cielo. No debería faltar ese tipo de lenguaje con nuestras esposas. Procurar su bienestar intelectual, que también puedan crecer, que también puedan aprender, prepararse cada vez más. Y cuando habla de cuidar, Pablo, cuando dice en el verso, y la cuida como también Cristo a la iglesia, está hablando de un amor tierno, de un cariño tierno por la esposa, de la misma manera que una gallinita tiene con sus huevitos y tiernamente está allí
y hace todo lo posible por proteger a sus huevos y estar todo el tiempo del proceso de incubación, y finalmente cuando ya salen los huevos ha cumplido su rol, y bueno, su rol continúa incluso después porque cría a sus polluelos. De esa misma manera, con un cuidado tierno, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Con razón, Colosenses 3:19 nos dice a los esposos que no seamos ásperos con nuestras esposas. Áspero significa tosco, rudo. Pero muchas veces tenemos que agachar la cabeza delante de la palabra de Dios y darnos cuenta que muchas veces hemos sido toscos, rudos, ásperos con nuestras esposas. Con razón, primera de Pedro 3:7 también dice que debemos tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil. Pero bueno, este es un buen tiempo para mejorar, para pedir perdón también como esposos. Quizás no hemos tratado como si nuestra esposa fuese un vaso frágil. Quizás le hemos tratado como si fuese una jarra de un sol, ¿no? Entonces hay que mejorar. Es valiosa nuestra esposa, hay que amarla, hay que cuidarla con cariño tierno, procurar su crecimiento. Entonces, hermanos, finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es la sumisión del esposo hacia la esposa? Es amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, y amar a su esposa como a sí mismo. Si nosotros nos ponemos a esa senda, entonces estamos por buen camino. ¿Cómo finalmente podemos aplicar o qué podemos reflexionar sobre este pasaje? En primer lugar, hermanos y esposos, varones, escuchemos con atención, metamos en nuestro chip: Dios ordena, Dios manda que debemos amar a nuestras esposas. Y nuestra promesa, nuestro voto matrimonial fue hasta que la muerte nos separe. Y hay que recibirlo como un mandato, como un compromiso hecho delante de Dios. Amar a nuestras esposas es un mandato del Señor. Si usted quiere tomarlo como un consejo o como una sugerencia, está equivocado. Pablo lo escribe como un mandato. Y muchas veces la Biblia nos habla del amor de Dios como un mandato para nosotros, los creyentes. Nuestro referente de amor es Cristo mismo. Esposos y aún esposas, nuestro ejemplo a seguir no es nuestro papá machista que tuvimos, no es nuestros 400 o 500 años bajo prejuicios o siglos bajo prejuicios machistas que ahora se enfrentan con el feminismo. No son esos nuestros referentes, no son nuestros referentes lo que pasa en la sociedad, lo que dice el profesor de sociología o el antropólogo. No son esos nuestros referentes. Nuestro referente de amor es Cristo mismo. A Él tenemos que mirar si queremos aprender a amar. También tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Procurar también el crecimiento de nuestras esposas, un crecimiento íntegro en todas las áreas de la vida, emocional, intelectual, físico, espiritual. Y tenemos que cuidar a nuestras esposas como si nos estaríamos cuidando a nosotros mismos. Pero otra vez hay que recordar, solo podemos cuidarnos de manera correcta, podemos amarnos a nosotros mismos de manera correcta cuando Cristo está gobernando nuestras vidas. Y cuando eso está ocurriendo, entonces sí podemos amar a nuestras esposas con un amor sano y correcto. Entonces tenemos que procurar el bienestar íntegro de nuestras esposas. Que podamos llegar a algo parecido con el paso de los años. Si nos ponemos de pie, damos gracias a Dios por su palabra y terminamos aquí. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra muchas veces confronta
nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros prejuicios. Gracias, Señor. Es el mejor espejo para nuestra vida y en esta mañana ha hablado a nosotros los esposos. Ayúdanos, Señor, que hoy podamos, si hemos faltado a ti, Señor, en primer lugar, pedirte perdón. Y si hemos faltado a nuestra esposa, no hemos amado como Cristo amó a la iglesia, no la hemos amado como a nosotros mismos, en un amor sano, guiado por ti, que podamos tener la humildad de pedirles perdón, que tengamos también la disposición de mejorar, de someternos a los principios de tu palabra. Tú has establecido la familia, el matrimonio, para el bienestar del ser humano. Y solamente con los principios de tu palabra podemos vivir de manera correcta, de manera sana, de manera que es una bendición vivir la vida matrimonial, la vida de esposos, cuando estamos sometidos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.